Oye, si te encantan las historias realmente conmovedoras y los momentos que te mantienen enganchado, asegúrate de suscribirte a Life Unscripted, el lugar donde la vida cotidiana se convierte en relatos inolvidables. No te pierdas nuevos episodios y sorpresas. Pulsa ese botón de suscribirse y únete ya a nuestra increíble comunidad. Soy Mike, tengo 38 años y trabajo como barista en una pequeña cafetería a las afueras de Chicago. No es exactamente el trabajo de mis sueños, pero paga las facturas y me mantiene cerca de la gente, lo cual es más de lo que puedo decir de algunas partes de mi vida últimamente. Soy el tipo de hombre que vive en segundo plano, que evita el drama y que guarda sus esperanzas bien escondidas en el bolsillo trasero de su sudadera con capucha. No soy el que tiene la confianza para lanzarse, al menos no cuando se trata de citas. Mi mejor amiga, Jenny, diría que soy un flor tardía, pero yo creo que simplemente soy cauteloso. Ya me he quemado antes y eso me dejó algo receloso, quizá demasiado. Por eso suelo limitarme a charlas breves, sonrisas rápidas y poco más. Pero entonces, un martes lluvioso, todo cambió, o al menos empezó a cambiar. Entró como si el lugar le perteneciera. No con esa actitud que grita soy mejor que tú, sino con una que irradiaba una tranquila seguridad. Le calculé unos 50 años, con mechones plateados que brillaban bajo las luces fluorescentes de la cafetería y unos ojos que parecían tener historias que contar, historias que yo quería escuchar, aunque jamás lo diría en voz alta. Pidió un café solo, simple, sin florituras. Me miró con un brillo juguetón y dijo: ¿Día ajetreado? Encogí los hombros. Ya sabes, lo de siempre. Y, de la nada, intentando romper el hielo, solté: si tuvieras 40, me casaría contigo. Fue una tontería, algo torpe, pero en parte era verdad. Ella soltó una carcajada profunda y sincera que llenó la sala. Tengo 50. ¿Eso te frena?, respondió, arqueando una ceja. Parpadeé un momento, pensando que me estaba tomando el pelo. Tal vez solo me ponía a prueba para ver si tenía valor de seguir la conversación. Así que sonreí y dije: no, supongo que estoy en problemas. Se llamaba Linda, y desde ese instante dejó de ser una clienta más. Se convirtió en lo inesperadamente mejor de mi día. Linda no se parecía a nadie que hubiera conocido en años. Trabajaba como diseñadora gráfica autónoma, compaginando plazos con clientes y el esfuerzo por mantener viva su chispa creativa. Me habló de sus hijos, ya adultos y repartidos por todo el país, y de su divorcio, 3 años atrás, amistoso, pero agridulce. Lo que más me impactó fue su honestidad. No ocultaba su dolor ni fingía tenerlo todo resuelto. Era real. No busco un caballero de brillante armadura, me dijo una tarde, mientras sorbía el café que le preparaba a su gusto, solo, sin azúcar. Busco a alguien que pueda soportar el caos y aún así me haga reír. Fue entonces cuando supe que aquello no era un momento fugaz. Quería ser ese hombre. Pero estaba Jenny, mi mejor amiga desde el instituto, un torbellino de energía y opiniones, siempre envuelta en un pañuelo colorido y con una lengua afilada. También era mi entrenadora sentimental autoproclamada, de las que te dicen las cosas sin endulzarlas. Mike, me dijo una noche, después de contarle lo de Linda, tienes que dejar de tener tanto miedo. La vida es corta, y si ella te está dando señales, más te vale leerlas. Asentí, pero me encogí de hombros. No es solo miedo. No sé si estoy listo para estropearlo otra vez, o si ella siquiera me quiere. Jenny puso los ojos en blanco. No consigues a la chica si no lo intentas. Punto. Su franqueza era agotadora, pero eficaz. Me empujó a escribirle primero a Linda y luego a invitarla a salir en condiciones. Nada de esconderme tras el mostrador ni soltar chistes tontos. Ahí entró Tom, mi compañero de trabajo y gurú no oficial de las citas. Tenía todas las respuestas, pero ninguno de los resultados. Sus consejos eran más cómicos que útiles, como cuando sugirió que impresionara a Linda con un gran gesto romántico. Para alguien que una vez quemó las tostadas intentando hacer el desayuno, aquello era un desastre garantizado. Tienes que ser valiente, Mike, me dijo Tom con seriedad. Dile lo que sientes, quizá cántale una serenata delante de la cafetería. Me reí. ¿Quieres que me humille? Exacto.
Eso es amor, incluye vergüenza. Evidentemente, pasé de la serenata. Pero el entusiasmo de Tom era contagioso, y entre los empujones de Jenny y sus ideas disparatadas, empecé a salir poco a poco de la niebla de precaución en la que había vivido. Una mañana, Linda entró con un silencio poco habitual. Normalmente era toda sonrisas y risas rápidas, pero ese día sus ojos estaban nublados por algo pesado. Le preparé su café de siempre, se lo di y me senté un momento con ella, en silencio. ¿En qué piensas?, pregunté con suavidad. Suspiró. Tengo miedo, Mike, miedo de que, a mi edad, sea invisible. De que nadie quiera empezar de nuevo con alguien como yo. Su vulnerabilidad me pilló por sorpresa. Fue un recordatorio de que, bajo su exterior seguro, llevaba miedos muy parecidos a los míos. Linda, le dije suavemente, no eres invisible. Y desde luego no estás sola. Me miró, y en sus ojos volvió a encenderse una diminuta chispa de esperanza. Quizás seas más valiente que yo. Quizás seamos más valientes juntos, respondí. Y entonces me di cuenta, tal vez la edad no era más que un número. Tal vez lo que importaba era la oportunidad de reír, tropezar y levantarse de nuevo con alguien que te entiende. La campanilla de la puerta sonó al entrar más clientes, pero por un instante sentí que estábamos solo Linda y yo contra el mundo. Y quizá, solo quizá, aquella broma sobre casarme con una mujer de 40 había sido el comienzo de algo real. El día terminó con Jenny enviándome mensajes sin parar sobre cómo estaba a punto de convertirme en una historia de amor, mientras Tom mandaba memes ridículos sobre romances en la mediana edad. Sonreí, dándome cuenta de que, pasara lo que pasara después, estaba listo para dar el siguiente paso. Porque a veces las mejores cosas llegan cuando menos te lo esperas, incluso si empiezan con una broma. No esperaba mucho de aquella mañana en la que Linda volvió a entrar en la cafetería, exactamente una semana después de aquella conversación incómoda pero prometedora. Era el tipo de día que parecía corriente, la lluvia golpeando suavemente contra los ventanales, el sonido habitual de las tazas y el murmullo bajo de las conversaciones. Pero para mí, algo había cambiado, como si el aire de repente fuera más denso, cargado de posibilidades que antes no me había atrevido a imaginar. Linda se sentó en su lugar habitual junto a la ventana, el que recibe la mejor luz del sol incluso con nubes. Sonrió al verme, con ese mismo destello travieso en los ojos que me hacía encoger un poco el pecho, una sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo, quizá nunca. Café solo, Mike, dijo, con voz suave pero con ese inconfundible toque de humor. Marchando, respondí, intentando sonar casual, aunque incapaz de ocultar el cosquilleo nervioso que sentía cada vez que se sentaba allí. Mientras preparaba su café, vi a Jenny al otro lado del local, con el portátil delante. La ceja levantada y la media sonrisa me dejaron claro que estaba totalmente pendiente de mi asunto con Linda. Jenny llevaba semanas empeñada en sacarme de mi zona de confort, como una animadora personal con muy mal genio. Hoy es el día, Mike. O la encantas o te dejas en ridículo por completo, me dijo con mímica, levantando el pulgar. Puse los ojos en blanco, pero sonreí. Tenía motivos para ser optimista, yo solo esperaba estar a la altura. Cuando llevé el café, Linda me miró y dijo: Gracias, Mike, cada vez te sale mejor. Es lo que pasa cuando tienes una clienta habitual, respondí, sintiéndome algo más valiente. Ella dio un sorbo y suspiró. Necesitaba esto. No se refería solo al café. Había algo más, y noté que quería hablar. Me senté frente a ella, dejando que el murmullo de la cafetería se desvaneciera de fondo. Cuéntame, dije. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué te trajo aquí? Linda hizo una pausa, mirando por la ventana como las gotas de lluvia competían entre sí. Supongo que estoy intentando averiguar qué viene después, dijo en voz baja. Después del divorcio, de que los niños se fueran de casa, de las noches silenciosas que de repente parecen interminables. Su sinceridad me golpeó. Siempre había pensado que personas como Linda, seguras, ingeniosas, divertidas, lo tenían todo resuelto. Pero era tan humana como yo, con miedos y esperanzas enredados en el mismo nudo. Tengo miedo, Mike, admitió, con la voz apenas temblorosa. Miedo de que quizá ya haya pasado mi momento,
de que las mejores partes de la vida hayan quedado atrás. Se sintió como una confesión, y no quería ser el tipo que solo asiente educadamente y cambia de tema. Linda, dije suavemente, no has pasado nada. La vida está llena de sorpresas. Solo tienes que estar dispuesta a dar una oportunidad. Me miró como si hubiera dicho algo inesperado, quizá un poco ingenuo, pero después sonrió. Fue en ese momento cuando supe que quería ser algo más que el chico que le sirve el café. Aún así, no tenía claro cómo cruzar esa línea. Jenny, por supuesto, tenía ideas. Tienes que invitarla a salir de verdad, me dijo esa noche, lanzándome un trozo de pizza a medio comer durante nuestra reunión semanal. Nada de ¿quieres tomar un café? Haz algo que se le quede grabado. Resoplé. ¿Cómo qué? ¿Poner fuegos artificiales en la cafetería? Quizá no fuegos artificiales, admitió, pero algo que le demuestre que vas en serio. Fue entonces cuando apareció Tom, mi compañero de trabajo y autoproclamado experto en amor y en la vida, con su camisa chillona de siempre y una sonrisa que anunciaba lío. ¿Hablando de citas?, preguntó dejándose caer junto a mí. Jenny puso los ojos en blanco, intentando que Mike se atreva. Movimientos valientes, amigo, dijo Tom. Tienes que ser valiente. Dile exactamente lo que sientes. Gruñí. No voy a abrir mi corazón en medio de la cafetería. Pues hazlo en algún sitio especial, un paseo por el parque, una visita a esa librería de la que te habló. Haz que sea sobre ella. Linda había mencionado una vez que le encantaba esa pequeña librería de la calle de al lado. Quizá Tom tenía razón. Los días siguientes fueron un torbellino de nervios y de darle demasiadas vueltas a todo. Cada vez que Linda entraba, me sorprendía a mí mismo tartamudeando o poniéndome rojo como un chaval pillado pasando una nota en clase. Linda, con su encanto natural, solo se reía y me decía: relájate, Mike, no tienes que ser perfecto. Fácil decirlo para ti, murmuraba yo. Ni mucho menos, respondía ella, con los ojos brillando. Yo también he tenido mis momentos incómodos. Me contó una cita particularmente humillante de hace unos años, que incluyó una clase de salsa, un esguince de tobillo y un hombre que insistió en seguir bailando pese a tener claramente 2 pies izquierdos. Nos reímos tanto que casi me atraganto con mi café. Parecía que estábamos construyendo algo, una conexión hecha de bromas compartidas, momentos de vulnerabilidad y esa química impredecible. Pero la vida no es una comedia romántica donde todo sale rodado. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, Jenny me apartó con gesto serio. Mike, dijo en voz baja, he visto a Linda hablando con alguien fuera. Un tipo. Parecía intenso. El estómago se me encogió. ¿Quién era? Jenny se encogió de hombros. Ni idea. Pero si te gusta, será mejor que lo averigües. Quise preguntarle a Linda por ello, pero el miedo. Me frenaba el miedo. ¿Y si estaba interpretando demasiado algo que no significaba nada? ¿Y si quedaba como un celoso o un inseguro? La siguiente vez que Linda entró, no pude guardármelo. Oye, el otro día te vi hablando con un tipo fuera, solté sin pensar. Ella sonrió, tranquila. Oh, ese es mi vecino Frank. Nos conocemos desde hace años. Me sentí ridículo. Perdona por sacar conclusiones precipitadas. Ella extendió la mano y me dio un ligero toque en la mía. Mike, eres un encanto, pero no te preocupes. Aquí no hay ningún drama con Frank. Aquel momento, aunque pequeño, me pareció un hito. Empezábamos a confiar lo suficiente como para compartir pequeños miedos y dudas, por muy absurdos que fueran. La presencia de Linda se estaba convirtiendo en algo que esperaba con ganas cada día, no solo porque fuera guapa o ingeniosa, sino porque me hacía sentir que, tal vez, no estaba tan solo. Esa noche, al cerrar la cafetería, me di cuenta de que empezaba a tener esperanza. Esperanza de que esta cosa loca y caótica llamada vida todavía pudiera sorprenderme. Es curioso cómo la vida puede desestabilizarte cuando menos lo esperas. Justo cuando pensaba que Linda y yo estábamos encontrando un ritmo cómodo y fácil, esas charlas de café y bromas compartidas, de pronto todo se volvió un poco más complicado. Complicado del tipo te ríes tanto que se te escapa un resoplido. Todo empezó un martes por la mañana.
Estaba limpiando la barra, repasando mentalmente mi lista de tareas, cuando Jenny irrumpió como un huracán arrastrando consigo su último proyecto. «Esta es Rachel», dijo, prácticamente radiante, «mi prima de fuera». «Rachel, este es Mike, el chico que me trae loca con todo este asunto de Linda», añadió. Rachel sonrió, un poco tímida, abrazando su bolso enorme. Parecía alguien que encajaría mejor en un estudio de yoga que en una cafetería, serena, centrada y con esa calma fuerte imposible de ignorar. «Así que tú eres el barista con el gran flechazo», bromeó Rachel, alzando una ceja. Reí, y se sintió raro pero bien, por fin alguien más reconocía lo evidente. Jenny me guiñó un ojo como si estuviera ganando una batalla secreta. Linda entró unos minutos después, como si tuviera un sexto sentido para el drama. Vio a Rachel, me dedicó una sonrisa de sorpresa y se sentó. «¿Quién es tu amiga?», preguntó, con los ojos brillando. Jenny se lanzó en una explicación rapidísima que terminó con: «Así que Mike y Rachel deberían salir juntos, ya sabes, en plan doble cita». Mi cerebro colapsó. ¿Doble cita con la prima de Jenny? Mi idea de una cita apenas llegaba al nivel de no derramar café. A pesar del pánico interno, la idea empezó a gustarme. Linda parecía divertida, Rachel era simpática y Jenny, bueno, Jenny estaba en modo Celestina total, lo que significaba que no había marcha atrás. Elegimos una cena informal en un pequeño restaurante italiano, de esos donde se oyen las copas chocar y las risas de desconocidos sin que parezca una escena de película. Era justo el tipo de sitio que a Linda le gustaba, acogedor, sin pretensiones y con mucho carácter. Rachel llegó primero, calmada y compuesta. Linda apareció después, luciendo un estilo sencillo pero impecable, de ese que convierte la simplicidad en algo casi sofisticado. Jenny, por supuesto, llegó tarde, haciendo una entrada teatral y cargando una enorme caja de pasteles para emergencias de postre, según declaró. La cena empezó con una conversación fácil, películas favoritas, historias absurdas de la infancia y ese tema universal de «¿por qué la gente es tan mala contestando mensajes?». Linda habló de su trabajo como editora freelance, que le daba la libertad que necesitaba, pero también la dejaba lidiando sola con plazos y proyectos. Rachel contó que era instructora de yoga y que intentaba abrir un pequeño estudio en el centro. Su pasión era contagiosa y me encontré admirando su determinación tranquila. Jenny mantenía el ambiente ligero, lanzando chistes que hicieron reír a Linda hasta casi soltar un resoplido, lo que dio paso a uno de esos momentos en los que quieres congelar el tiempo y recordar exactamente cómo se le arrugaban los ojos al sonreír. Pero entonces llegó el giro. A mitad de la cena, Rachel mencionó casualmente su reciente ruptura con un tal Mark, un tipo con más problemas de compromiso que una ardilla con nueces. Linda, siempre empática, se inclinó hacia ella y compartió una historia sobre su propia relación fallida con un hombre llamado Dave que, sorpresa, resultó ser algo narcisista. La conversación cambió de tono, volviéndose más profunda y cruda. Ya no estábamos intercambiando anécdotas divertidas, sino abriéndonos sobre miedos, decepciones y lo difícil que es empezar de nuevo a una edad en la que la gente espera que lo tengas todo resuelto. La voz de Linda se quebró al hablar de lo duro que era salir con alguien después de los 50, de cómo cada nuevo comienzo era como aprender un idioma que los demás ya dominaban. Yo compartí mis propios temores sobre sentirme estancado, sobre si tendría el valor de arriesgarme en cosas que de verdad importan. Rachel me tomó la mano y la apretó suavemente. «Lo estás haciendo mejor de lo que crees», dijo. Después de cenar, Jenny sugirió dar un paseo por el parque cercano. Hacía frío, de ese que te pone las mejillas rojas y el aliento visible. Linda y yo caminamos juntos, la conversación derivando hacia algo más personal. «No me esperaba esto», dijo, con voz suave. «Quiero decir, tú y yo aquí, es agradable». «¿Agradable bien o agradable incómodo?», pregunté, sonriendo. «Definitivamente bien, quizá incluso un poco emocionante», admitió. Reímos, y por un momento pensé en lo impredecible que puede ser la vida, en cómo una simple broma sobre casarme con una mujer de 40 había acabado llevándome hasta aquí. Justo cuando empezaba a sentirme cómodo, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla.
Tenemos que hablar. Es sobre Linda. Se me detuvo el corazón. Le enseñé el mensaje a Linda y su sonrisa se desvaneció, sustituida por algo que no había visto antes, una expresión cautelosa, recelosa. ¿Quién es?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Un viejo amigo, respondió. Alguien con quien no hablo desde hace años. Antes de que pudiera insistir, Rachel apareció con el rostro repentinamente serio. Tenéis que tener cuidado. A veces el pasado no se queda en el pasado. Esa noche, tumbado en la cama y repasando los acontecimientos del día, me di cuenta de que esto no era solo la historia de un barista y una mujer de más de 50 compartiendo café y risas. Se trataba de navegar por el desorden de la vida real, amistades inesperadas, miedos ocultos, la risa que hace llevaderos los momentos duros, y las sombras que acechan justo más allá del resplandor de la esperanza. Linda ya no era solo aquella mujer con la que bromeé diciendo que me casaría. Era una persona con un pasado, un futuro y el valor de enfrentarse a ambos. Y yo empezaba a desear formar parte de ese futuro también. Nunca pensé que un mensaje de texto pudiera poner mi mundo patas arriba, pero aquella noche lo comprobé. El misterioso mensaje sobre Linda llevaba un peso que me oprimía el pecho. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante lo que parecieron horas, debatiéndome entre preguntarle a Linda o fingir que no lo había visto. Pero fingir nunca ha sido lo mío. A la mañana siguiente la encontré en su mesa habitual de la cafetería, leyendo un libro con una media sonrisa que no terminaba de llegarle a los ojos. Tenemos que hablar, dije, sentándome frente a ella. Linda suspiró, cerrando el libro lentamente. De acuerdo, me has pillado. Ese mensaje era de Brian. ¿Brian? El nombre me golpeó como un remate inesperado. ¿Quién es Brian? Un viejo amigo, o quizá algo más que un amigo, en su momento, dijo, trazando el borde de su taza con el dedo. Perdimos el contacto hace años, pero ha vuelto a aparecer. Parpadeé, intentando procesarlo. ¿Aparecer así, de la nada? Ella asintió, mordiéndose el labio. Sí. Y está removiendo cosas viejas que creía enterradas. Esas cosas viejas pronto se convirtieron en el centro de mi mundo, mientras Linda me hablaba de un pasado complicado, un matrimonio que terminó de forma dolorosa, un negocio que fracasó y los fantasmas persistentes de la confianza traicionada. No me gusta hablar de esto, confesó una tarde, mientras paseábamos junto al río, pero quiero que conozcas a la verdadera yo. No solo las bromas o las sonrisas en la cafetería. Me impresionó lo raro que es que alguien se muestre tan crudo y honesto, especialmente a esta altura de la vida. Entonces comprendí que Linda no era un personaje de mis ensoñaciones, sino una persona real, con miedos y sueños como los míos. Nuestro círculo se amplió inesperadamente cuando Jenny nos invitó a una fiesta vecinal. Jenny, con su bendito corazón, tenía la costumbre de arrastrarnos a situaciones que eran a partes iguales incómodas e hilarantes. La fiesta estaba llena de personalidades dispares, el señor Henderson, un policía jubilado y gruñón que insistía en hacer todo a su manera, y Carla, la madre excesivamente efusiva que me intentó reclutar para vender pasteles, pese a mi conocida incapacidad para cocinar algo comestible. Linda y yo nos mantuvimos juntos, atravesando la multitud como exploradores cautelosos. Jenny, por supuesto, revoloteaba por todas partes, encantando a todos con sus historias disparatadas y su risa contagiosa. Entonces apareció Rick. Rick era el nuevo novio de Jenny, un tipo ruidoso, expansivo, con una risa que podría despertar a los muertos y una presencia que llenaba la habitación antes de que entrara. Desde el momento en que nos vio, se propuso poner a prueba nuestra incipiente relación. Entonces, Mike, dijo con una sonrisa burlona, ¿qué se siente al salir con una mujer que tiene medio siglo de experiencia de vida? Apuesto a que no lo veías venir. Me reí. Si tuviera 40, me casaba con ella. Pero como tiene 50, todavía me lo estoy pensando. Rick soltó una carcajada y me dio una palmada en la espalda. Eres más valiente de lo que pensaba. Linda le lanzó una mirada que decía no tientes a la suerte, pero en sus ojos brillaba algo, una mezcla de diversión y desafío. Esa noche, el molino de rumores del vecindario se puso en marcha.
Al día siguiente ya había susurros y miradas de reojo. Linda, normalmente inmune a los chismes de pueblo, parecía inquieta. Odio que la gente crea que puede juzgarnos como si fuéramos personajes de una telenovela, dijo con amargura. Quise decir algo reconfortante, pero las palabras se sentían huecas. Entonces Jenny me sorprendió. Sabes que el chisme es inevitable, pero nosotros decidimos que dejamos que nos defina. Sus palabras se me quedaron grabadas. Me di cuenta de lo frágil que era nuestra pequeña burbuja, el pasado de Linda, mis propias inseguridades y los ojos críticos de un pueblo que amaba el drama se arremolinaban sobre nosotros como una tormenta. En medio del caos, Linda y yo encontramos momentos inesperados de calma. Una noche nos sentamos en el columpio de su porche, envueltos en mantas, compartiendo historias de nuestra infancia, la suya llena de viajes por carretera y cenas familiares, la mía de años adolescentes torpes y primeros amores. Supongo que los dos estamos un poco rotos, bromeó Linda en voz baja. Sí, sonreí, pero quizá rotos no sea más que otra palabra para interesantes. Ella rió, y en esa risa había una promesa, que, pasara lo que pasara, afrontaríamos las tormentas juntos, con humor y con corazón. Y justo cuando creía que empezaba a entender el ritmo de esta complicada danza, llegó otra sorpresa. Dave, el ex de Linda, el narcisista del que me había hablado. Dave, el ex del que Linda me había advertido, reapareció de pronto en el pueblo. No para reavivar viejas llamas, sino con su propia agenda, una que amenazaba con arrastrarla de nuevo a un mundo del que ella quería salir a toda costa. Dave apareció en la cafetería montando una escena que hizo que la mitad de los clientes susurrara y la otra mitad fingiera no escuchar. Linda lo manejó con elegancia, pero yo podía ver la tensión bajo su fachada tranquila. Aquella etapa de nuestras vidas ya no iba solo de bromas y café, se trataba de resiliencia, de confianza y de lo complicado que es abrir el corazón cuando el pasado insiste en llamar a la puerta. Linda, con todas sus cicatrices y su fuerza, se había convertido en algo más que la mujer que se reía de mis chistes tontos. Era la persona que me retaba, que me asustaba y que me hacía creer en la posibilidad de algo real. Y yo, estaba aprendiendo que a veces el amor no tiene que ver con el momento perfecto ni con las circunstancias ideales, sino con presentarte, ser honesto y atreverte a dar el siguiente paso, incluso cuando el camino no está nada claro. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas, pintando el salón de Linda con un cálido resplandor dorado. Era difícil creer cuánto había cambiado todo desde aquel primer y torpe encuentro junto a un coche averiado y mi absurda broma sobre casarme con una mujer de 40 años. Ahora estábamos más cerca que nunca, aunque aún lidiábamos con todo lo que la vida nos había lanzado. Linda estaba en la cocina tarareando mientras preparaba café. El aroma era intenso y reconfortante, el contrapunto perfecto al nudo nervioso en mi estómago. Ese día se sentía diferente, importante. Yo paseaba por el salón, ensayando las palabras que quería decir, las preguntas que quería hacer. Pero, como siempre, las frases se enredaban justo antes de empezar. Linda apareció con 2 tazas, me dio una con esa sonrisa familiar que siempre me hacía sentir que todo iba a salir bien. «Estás muy callado esta mañana», bromeó. Solo estaba pensando, admití, tomando un sorbo y sintiendo el calor extenderse por mí. Sobre nosotros, sobre todo. Se sentó a mi lado, con la mirada curiosa pero paciente. Bueno, suéltalo. Durante el desayuno le hablé de la oferta de trabajo en la ciudad vecina, un ascenso con el que había soñado durante años. Era todo por lo que había trabajado, pero ahora se sentía como un enorme signo de interrogación. ¿Podía aceptarlo sin dejar atrás a Linda? ¿Podía pedirle que viniera conmigo? ¿Ella siquiera se imaginaría empezar de cero otra vez? Linda me escuchó en silencio. Tras una larga pausa dijo: «Mike, la vida va de arriesgarse, ¿no? Quizá este sea nuestro riesgo». Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero también me asustaron. Me di cuenta de que el amor, además de llenarme de esperanza, me obligaba a enfrentar miedos que nunca había dejado salir. Miedo al cambio, a perder lo que era seguro, a empezar de nuevo a mi edad. Ese día, Jenny apareció con su habitual torbellino de energía y cotilleos. «Entonces, ¿vosotros dos vais a hacerlo oficial o qué?»,
preguntó, con los ojos brillando de picardía. Linda puso los ojos en blanco, pero sonrió. Jenny, siempre con tu oportuno sentido del momento. Jenny sonrió con malicia. Solo digo que la vida es demasiado corta para perder el tiempo en quizás. Hay que saltar. Esa palabra, saltar, se me quedó retumbando en la cabeza. Mientras tanto, el pueblo parecía dividido entre la curiosidad y el escepticismo. El señor Henderson, el expolicía jubilado que había acabado cogiéndonos cariño, me dio una palmada en el hombro cuando vio a Linda en la ferretería. No dejes que esa se te escape, murmuró lo bastante alto para que yo lo oyera. Pero luego estaba Carla, la madre efusiva de siempre, que no se cortaba al dar su opinión. Mike, sabes que ella ha tenido un pasado complicado. ¿Estás listo para todo ese equipaje? Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. El pasado de Linda ya no era solo suyo, también era mío. Los días siguientes fueron un extraño baile de esperanza y dudas. Linda y yo intentábamos equilibrar la emoción del futuro con las realidades del presente. Nos reíamos con chistes internos y debatíamos qué sofá comprar, pero había silencios que se alargaban demasiado, llenos de preguntas que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, Linda se detuvo de repente. Mike, ¿qué es lo que más te asusta? Encogí los hombros, sin fiarme de mi voz. Que lo arruiné. Que no sea suficiente. Ella me tomó la mano y la apretó suavemente. Eres más que suficiente. Solo tenemos que creerlo. Entonces llegó la visita sorpresa de Brian, el viejo amigo del que Linda me había hablado antes. Apareció sin avisar, incómodo y claramente fuera de lugar, pero con una sinceridad que me desarmó. Siento haber desaparecido, dijo en voz baja. Solo quería decir que mereces a alguien que se quede. Los ojos de Linda se suavizaron. Gracias, Brian. Significa mucho. Su visita no fue fácil para ella, pero fue un recordatorio de que el pasado podía volver sin arrastrarnos, si éramos lo bastante fuertes para afrontarlo. Mientras tanto, Rick, el novio de Jenny, seguía presionándome. Mike, si no das el paso, te vas a arrepentir. La vida se te pasa volando. Y, aunque sus palabras eran directas, no dejaban de ser verdad. Finalmente, llegó el día. Tenía en la mano la carta con la oferta de trabajo y a Linda a mi lado. Nos sentamos en el columpio del porche, el mismo en el que habíamos compartido tantos momentos tranquilos. Tengo miedo, admití, pero también estoy listo, si tú estás conmigo. Linda sonrió, con esa chispa intrépida en los ojos que tanto me gustaba. Mike, tengo 50, no estoy muerta. Vamos a saltar. Y saltamos. La vida no se volvió mágica de la noche a la mañana. Hubo retos, momentos incómodos y muchas risas. Aprendimos que el amor no solo es cuestión de grandes gestos, sino del trabajo diario, hermoso y desordenado, de presentarse con todos nuestros miedos, sueños e imperfecciones. Y en eso encontramos algo real. Algo por lo que valía la pena luchar. Porque, a veces, todo lo que hace falta es un poco de valor, mucho café y la disposición a decir sí a lo inesperado.